Saludos, hermano. Gracias por continuar viendo nuestro video y esperemos que en esta hora tú y tu familia se encuentren bien. Sí, y nuevamente queremos decirle que a los que nos ven por primera vez, que nosotros no somos religiosos. El mensaje central de este canal es que tenemos que exaltar al Hijo del Hombre. ¿Y qué significa eso? Exaltar al Hijo del Hombre, que tenemos que amarnos unos a otros, querernos unos a otros y no hacernos daño. Si usted entiende y comprende de que es más que eso, entonces nosotros entendemos que tú lo que andas buscando es doctrina de hombre corrupto y privado de la verdad. Y cuando te decimos a ti corrupto, no es de la manera ofensiva, porque la persona lo coge, pues yo no robo, no de esa manera, sino corrupto, porque ahí estamos nosotros involucrados. Nosotros, estás tú que me estás viendo, está tu pastor, y todo hombre en la tierra es corrupto. ¿Por qué? Es corrupto porque tiene manchas. ¿Y cuáles son esas manchas? En términos religiosos, son, por ejemplo, la envidia. La envidia. Vamos a ponerla aquí. Sí. Envidia. La envidia, la ira. Ira. Siente temor. Temor. Sí. Celo. ¿Cuál más? Tristeza. ¿Cuál más? Alegría. Y hay más que nosotros no estamos recordando ahora, pero hay más. Sí, y cuando la gente vanaglorioso. Sí, vanaglorioso. ¿Y por qué decimos vanaglorioso? ¿Por qué? Porque tú tienes muy claro y bien claro de que a ti no te gusta que hablen mal de ti. Sí. Y como a ti no te gusta que hablen mal de ti, te gusta que hablen bien, te exalten. Por eso lo decimos. Vanaglorioso, ¿verdad? Sí. Sí, entonces, y yo sé que alguno que esté viendo el video va a decir, no, pero yo no tengo envidia. Exacto. Va a decir con honestidad. Sí. Sí, es verdad. Tú quizás no tengas envidia, pero tienes ira. Ay, no, hermano, yo no tengo ira. Pero tienes celo. Sí. Sí, porque siempre es así. Oye, Sí. yo no tengo celo. Entonces, lo que, si en términos no religiosos es que la gente se jacta y dice, todo el mundo tiene defecto. Nadie es perfecto, dice la gente. Sí. Nadie es perfecto, dicen. Ok. Entonces, nadie es perfecto. Si tú no tienes ira, pero tienes celo. Si tú no tienes celo, tienes temor. Sí. Y si no tienes ninguna de esas, hay una mancha que no se puede refutar. Que esa mancha la tenemos todos. Y tú te estarías preguntando, ¿por cuál mancha es esa? La muerte. Esta mancha. Muerte. Sí. La tenemos todos. Todo ser humano tiene esa mancha en común. Sí. Ok. Y como dice Pablo en uno de sus escritos, que son privados de la verdad. Y cuando él dice privado de la verdad, no es que están condenados a no saber la verdad. No es eso. Es que saben la verdad y no pueden decirla, porque pierden cierto beneficio. Por eso te decimos a ti que los que andan, si el que no se, o sea, no obligado,
para que no se malinterprete, no es obligado. Pero si usted entiende y comprende que es más que eso, que nos amemos unos a otros, que ese es el mensaje de Jesucristo. Si usted entiende y comprende que es más que eso, entonces usted anda buscando, son doctrinas de hombre corrupto y privado de la verdad. Eso es lo que anda buscando ustedes. Y el título de este video es de la siguiente manera. Sí. El bautizo no es como te dicen. Si el bautizo no es como te dicen. Y yo sé que muchos estarían preguntando que, estos quieren cambiar el mundo. Sí. No, nosotros tenemos claro y entendemos de que nosotros no podemos cambiar el mundo. Ni Jesucristo cambió el mundo. Recuerda que a él lo mataron y el mundo siguió su rumbo y hicieron del mensaje de él una mierda. ¿Y qué es una mierda? Una religión. Hicieron el mensaje de él, porque el mensaje que él traía era para cada individuo, para hacerlo cambiar como tú como persona, para hacerte cambiar a ti como persona, para que tú seas mejor ser humano. Exacto, no fue para cambiar el mundo, porque él tenía eso muy claro, como nosotros lo tenemos muy claro. No podemos cambiar el mundo. Y cuando le decimos a la persona el mundo, le estamos diciendo el sistema que está establecido. Exacto, es como el sistema de eso, del autismo. Exacto. Por eso te decimos así, que no podemos cambiar el mundo. Lo que está establecido, yo no puedo cambiarlo. Ok. Y queremos que lo tenga bien claro para que piense que nosotros no sabemos aquí de lo que estamos hablando. Ok. Entonces, hermano, para empezar este video, queremos citar 2 versículos para empezar. Sí. Que es Primera de Juan 5:19. Y dice de la siguiente manera: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Verdad? Dice, aquí está. Sí, el apóstol Juan dice eso. Sí. Dice que el mundo entero está bajo el maligno. Después la revelación de Jesucristo a él mismo, al apóstol Juan, en Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Cita de la siguiente manera: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Sí. Ese versículo nos dice a nosotros que el mundo entero está engañado. Eso me incluye a mí, te incluye también a ti, incluye cualquier sabio, científico, cualquier persona que tenga un doctorado aquí de las Harvard. Pablo dijo algo similar a eso, que dijo que el que cree que sabe alguito, ese también está engañado. Porque Pablo sabía también que todo esto es una mentira. Inclusive hoy en día, los historiadores de hoy en día dicen que no concuerda la historia. La historia que tú sabes que tiene por verdad no concuerda nada. Aquí nadie sabe nada. Ok, pero nosotros venimos aquí a explicar ese tema. Sí. Nos salimos de la matriz para explicar ese tema. Sí. Porque es muy complejo y porque el problema también son las personas. Los feligreses. No, son las personas. Y también, porque los feligreses son personas. Sí. Pero estamos hablando en general, somos una persona. ¿Por qué te digo la persona? Porque hoy en día a un estadounidense le dicen americano. ¿Y americanos dónde? Si americanos somos todos. Todos los que nacieron en el continente americano somos americanos. Lo que pasa es que está dividida. Pero al estadounidense le dicen americano. Y tú de una vez entiendes y comprendes, americano, de Estados Unidos. Estados Unidos. La cosa se va doblando, pero al sistema le conviene eso. Y digo, ¿por qué te decimos eso? Porque hicieron lo mismo con eso. Con el bautismo. Con el bautismo.
de que la gente lo tomaron y lo llevaron por otro rumbo y el sistema le gusta eso, que tú te mantengas como ignorante y no sepas. Porque si no le conviene, lo enderezan. Sí. Dice, no es así, la cosa no es así, espérense, párenmela ahí. No es así la cosa, es de esta manera. Pero somos nosotros mismos que torcemos las cosas y lo llevamos por otro camino. Entonces, por eso es que nosotros, en el entendimiento que tenemos bíblico y de los análisis que hemos hecho y estudiado juntos, vamos a dar lo que nosotros entendemos y comprendemos sobre eso. Lo que comprendemos. ¿Qué significa el bautismo? ¿Qué significa cuando alguien te bautiza a ti? Exacto. De eso es lo que vamos a hablar aquí. Pero recuérdate tú que está todo el mundo engañado. Por eso yo siempre digo muchísimas veces, no me crea a mí. Ok. Entonces, ya que no, porque muchas personas van a decir, ven acá, pero entonces estamos en un mundo de que nosotros de mentira. No hay como un escape. Sí hay un escape, amigo. Ya que nosotros vivimos en este mundo, aquí no hay remedio. Esto ya está establecido. La única manera es, como dijo el primer hombre que vino con el mensaje, que tú le conoces, Jesús o Jesucristo, que era que nos mantuviéramos en el bien, haciendo el bien, amándonos unos a otros. Ese fue el mensaje. Sí. Entonces, por eso te decimos a ti, no hay escapatoria, mantente en el bien. Ok. Porque de otra manera, no hay escapatoria. Entonces, para empezar este video, queremos irnos a Primera de Corintios. 10, del 1, versículo 1 y versículo 2. Vamos a explicar qué significa el bautismo. Sí, para empezar. Sí. ¿Qué es lo que significa el bautismo? Entonces, dice Pablo, en Primera de Corintios, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, o sea, bajo el yugo, bajo el sistema. Sí. Y todos pasaron el mar. Y todo en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Por qué Pablo está diciendo eso? Que todos fueron bautizados porque le creyeron. Sí, eso es que aquí te está diciendo claro que todos fueron bautizados por Moisés, cuando tú crees y sigue. Cuando tú crees a la persona y lo sigue, lo comienzas a seguir, entonces ya esa persona a ti te bautizó. Exactamente. Eso que está diciendo Pablo. Ellos fueron bautizados ¿por quién? Por Moisés. Fueron bautizados por Moisés. Eso es lo que te está diciendo una sola cosa ahí. Que ellos le creyeron a él y lo siguieron. Exacto, porque la gente sabe que Moisés supuestamente abrió el mar. Sí. El mar, él lo abrió. Por eso él lo está diciendo como de esa manera, que le creyeron a Moisés y lo siguieron. Y después te relata a ti el Éxodo, que la nube es Jehová. Y sabemos quién es Jehová. Sí. Por eso te digo a ti que él es el sistema. Ellos están bajo el yugo, ahí. Y le creyeron a Moisés, dice Pablo. Y lo siguieron. Exacto. Entonces, ahora le hacemos una pregunta a todas esas personas y seguro van a ser honestos cuando la pregunta que le vamos a hacer, que quién fue que te bautizó a ti. Sí, esa es la pregunta. Entonces, si tu respuesta es, escucha hermano, si tu respuesta fue o es, mi pastor me bautizó, por lo tanto, como dice en Corintios, si tu pastor te bautizó a ti, tú estás siguiendo a tu pastor y le estás creyendo a lo que él te está diciendo. Sí, o sea que, pero, y no, iba a decir, no, pero, amigo, él me bautizó a mí en el nombre de Jesucristo. Sí. Es una cortina. Eso es un velo. Y tú lo entenderás y lo verás mientras vamos desarrollando el tema. Pero eso es una cortina. ¿Por qué te decimos así? Que tú sigues, que el que te bautizó, que tú estás bautizado, no en Cristo, ni Jesús, no, en el nombre de tu pastor. ¿Por qué te decimos eso? Porque tú lo sigues a él.
a él tú lo sigues. Si tu pastor se levanta mañana y dice que el día de San Valentín es paganismo, eso es del diablo, ahí estás tú no haciéndolo. Si tu pastor se levanta mañana y dice, señores, la Navidad es del diablo, es puro paganismo, ahí estás tú quitando el arbolito. Pero si él viene y cambia de mente, como el californiano cambió de mente, 13 años, creyendo una mentira, y puso el arbolito, ahí están todos los seguidores de él, poniendo arbolito y felices. ¿Qué significa eso? Que él te bautizó a ti. Sí, que tú le crees y lo sigues. Exacto, o sea, él te bautizó, tu pastor te bautizó a ti. Pero no hay ningún hombre en esta tierra que pueda bautizar. Y yo sé que tú me vas a decir a mí, sí, el Señor Jesucristo nos mandó al mundo a bautizar. Sí, eso es cierto. Sí. Pero tú no has entendido todavía qué significa eso. Pero ninguno de esos hombres están autorizados para bautizar. A nadie. Porque ya te explicamos, tienen manchas. Tienen mancha. Te explicamos eso. Yo no puedo bautizar a nadie, pero estoy bautizando. Como tú me ves, yo estoy bautizando. No en agua, como el protocolo religioso que siempre te han dicho. Sí. Que te sumergen en agua y tú sales balbuceando. Si no saliste balbuceando, supuestamente no fuiste bautizado por el Espíritu Santo. Y eso es lo que te dicen algunos religiosos. Eso es lo que repiten y ven diciendo siglos y años y hasta ahora. Y si todavía se repiten lo mismo. Entonces, este problema, como el problema que tenemos hoy en día. Exactamente, el problema que tenemos hoy en día, de que tienes que bautizar uno que bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Otros te dicen a ti que no hay que bautizar en el nombre de Jesucristo. Eso es nuevo ahora. Eso es lo que se ha levantado ahora, nuevo. Los cristianos literalistas. No, unitarios. Sí. Son unitarios eso. Entonces te salta. Que Dios es uno y uno sentado. Sí. Porque repite lo que tú has escuchado y lo que está en tu Biblia. Y eso te hace a ti un pagano al tope. Tú repetir lo que está escrito en tu Biblia, tal cual. Y lo que está en la Biblia no es tal cual. Repitiéndolo literalmente. Nada. Sí, porque hay muchos que dicen que nosotros no hemos entendido nada. Pero yo estoy loco que esa persona a mí me mande a mí su dirección para nosotros financiarle un canal. Le compramos la luz, la cámara y lo que él necesite. Y yo voy a ser su primer seguidor. Pero con una condición. ¿Cuál? No me repita lo que tú has leído ni lo que tú has escuchado. No lo haga. Entonces te va a encontrar que tú no sabes nada, que tú no conoces a Dios. Porque ese es el problema de muchos, que piensan que Dios es un maldito libro. Piensan eso todavía a estas alturas, que Dios es un libro. Los otros musulmanes piensan que Dios es un libro. Esta gente de aquí, ¿cómo se llaman? Los judíos. Los judíos piensan que Dios también es un libro. Así están los cristianos que piensan que Dios es un libro. Piensan que es un libro. Porque el momento aquel, y muchos van a decir, no, yo no pienso que él es un libro. Pero si yo te digo a ti, yo no creo en la Biblia, amigo. Tú vas a decir, pues tú no crees en Dios. Sí. De una vez. Escúchame, nosotros no necesitamos de la Biblia para hablar de Dios. ¿Pero por qué lo hacemos? Porque ese es tu Dios y te hablamos a través de tu Dios para que tú quizá puedas abrir los ojos. Por eso la utilizamos. Pero yo puedo venir aquí y hablarte de Dios sin ningún tipo de libro en mis manos. Entonces cuando tú veas a alguien, porque ¿qué Nuevo Testamento tiene Jesucristo? Sí. El hombre que venía aquí hablándole a la gente. ¿Tenía algún libro él? Entonces cuando usted ve una gente así, que no necesita un libro, entonces preste la atención y hablándote a ti lo que es. Con esto no estamos diciendo a ti que me crea a mí y que no. Es si usted quiere. Por eso que siempre le decimos a la persona que no nos siga a nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué no nos siga a nosotros? Porque nosotros tenemos mancha. Somos corruptos. Somos corruptos, tenemos mancha. Exacto. Todo hombre en la tierra, todo hombre que nació aquí, tiene mancha. Exactamente. Por eso le decimos a ustedes que estas personas que se quieren congregar con un pastor, lo está siguiendo a él porque es un hombre corrupto. Exactamente. Entonces, esto es un sistema ya creado, establecido. Si
a la prueba. Ve a una iglesia y dile a un pastor, bautíceme hoy, ahora mismo, para ver si él te va a bautizar. Él no lo va a hacer. Primeramente, esos son protocolos religiosos. Primeramente, tú tienes que coger clase dominical. Cuando ese pastor entiende y comprenda de que tú estás preparado, pero en realidad no hay ningún preparado, en realidad es que te sientas familiarizado con el grupo de personas que está congregado. Te sientas ya familiarizado con la persona. Entonces él ve allá que tú tienes cierto comportamiento. Entonces él da la luz verde. Sí, ven, hay que bautizar. Pero si tú vas hoy y mañana Jesucristo viene como los cristianos literalistas, vamos a suponer que Jesucristo venga mañana en la nube y se acabó el mundo. Esa persona quizá realmente estuvo arrepentido, hablándote religiosamente hablando. Y por el pastor se perdió. Sí. Porque el pastor le dio, porque es un maldito negocio. Entonces, esto lo han vuelto un disparate. Entonces, aquí queremos que tú entiendas que también los feligreses, otra cosa, que los feligreses y los pastores tienen culpa de todo esto. Porque como tú, como un pastor, tú aceptas que venga un feligrés de por allá a hablar mierda de un pastor. Sí, porque se siente como incómodo en una congregación y viene a donde otro pastor, este pastor me gusta. Entonces tú vienes con el chisme. No, yo me fui de donde yo estaba porque ese pastor hacía tal cosa y tal cosa y tal cosa. Al otro pastor. No, y le gustan, párelo. Ey, hermano, aquí no aceptamos eso. ¿Por qué te digo eso? Porque ese mismo que está hablando mierda de aquel pastor va a hablar mierda de ti cuando se siente incómodo y se te vaya. Entonces no acepte eso. ¿Ok? Porque usted también son los culpables. Y la gente es culpable al sí, comentarle en contra del pastor. Entonces el otro pastor se infla. Exacto, se infla. O yo la tengo. Sí. Como es una mancha que te gusta que te van a gloriar. Pero la cortina es que te dicen así, pero la gloria es de Dios. Esa es la cortina que te dicen a ti. Pero eso es mentira. Inflado de orgullo. Porque tiene mancha. Exacto. Entonces, no acepte eso. Y usted, feligrés, tiene que entender que el trabajo de ese pastor no es fácil. El pastor la tiene que jugar toda. La tiene que jugar de psicólogo, de terapista, de que si mire, pastor, tengo un problema con mi mujer. Y él recuerda que él no es perfecto. El pastor no es perfecto. Ese pastor tiene mucha responsabilidad. Entonces, usted como feligrés también tiene que pensar. Por eso te decimos a ti que lo que ustedes andan buscando son doctrinas de hombre. Entonces, esto es en conjunto. Entonces, si estamos así, tan mal todo. Por eso se vive matando. Y por eso que tienen el mismo problema de los corintios. Sí. Que dice Pablo aquí. Hablando de ese mismo tema ellos tenían un problema que ellos estaban bautizando en los corintios, pero el mismo problema tenían que ellos bautizaban en el nombre. Ajá. No de la persona, ellos estaban bautizando, era en el nombre de Jesucristo estaban ellos, o bautizándolo en el nombre de Jesús. Estaban en los corintios. Como están hoy en día. Escúchame, lo mismo que tú hoy en día, que tú lo ves. O el pastor, por ejemplo, Enrique Santos, él me bautizó. Él bautiza, sí, pero también Felipe allí bautiza. Sí. Entonces, por eso te preguntamos la pregunta, que ¿quién te bautizó? Y yo sé que rápidamente tú dijiste, mi pastor fulano. Por eso, por lo tanto, tú estás siguiendo a tu pastor. El mismo problema que está aquí en los Corintios, que lo vamos a leer ahora. Los mismos problemas. ¿Cuál? Este problema tienen ellos. Porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por lo de Chloe, que hay entre ustedes contienda. Quiero decir que cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo. Sí. Y yo soy de Apolo. Y yo de Cefa. Sí. Pero yo soy de Cristo. Sí. Lo mismo están ahora mismo. Entonces, dice Pablo, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Está dividido? El bien está dividido. Eso te quiere decir a ti él.
Está dividido, Fue crucificado Pablo. Se menciona a él para no mencionar al otro, para que no se sienta aludido. Pero eso significa, ¿fue tu pastor crucificado? Si tu pastor se llama Enrique o Felipe, ¿fue él crucificado? Sí. Tú vas a decir no, entonces no. Sigue diciendo Pablo. ¿O fuiste bautizado en el nombre de Pablo? O sea, en mi nombre. ¿Tú fuiste bautizado en mi nombre? O fui yo que te bauticé. Y ahí es que viene. No, pues mi pastor me bautizó en el nombre de Jesús. O la cortina. En el velo. Ahí para que. Eso, ellos lo cambiaron y te dijeron, fue bautizado. ¿Y cómo, en qué nombre entonces? En nombre de Jesucristo te dicen. Sí, porque. Pero sé la cortina, hermano. Eso es para que tú sigas a tu pastor. Exacto. Con la cortina. Te bautizo en el nombre de Jesucristo, pero tú me sigues a mí. Exacto. O sea, no es te bautizo y vete. Sigue tú bautizando. Tú no tienes que rendirme cuenta a mí. Sí. Porque si tú no me, yo no te puedo bautizar. Entonces ese es el problema que hay hoy en día. Pero la gente quiere verlo, Exacto. Aquí vamos a abrir un paréntesis. Aquí Sí. en el 13. ¿Por qué Pablo está hablando de esa manera? ¿Por qué está hablando de esa manera él? Porque él está claro y está consciente de que él no puede bautizar. Ni tampoco Pedro, ni tampoco Apolo, ni tampoco estos nombres que estamos, cuando estamos hablando, que tampoco pueden... Sí, vamos a ponérselo aquí. Sí. Eso Felipe no puede bautizar. sí, Vamos a empezar por él. con Felipe. Felipe. Ni Pedro. Sí. Ni Apolo. Ni Pablo. Sí. Ni Apolo. Ni Pablo. Ni Juan. Ni tampoco Juan. ¿Quién más? Falta un nombre. Falta un nombre. Ni Jesús. Ni él. Y se están preguntando ahora, hermano. Ven acá, pero si nadie de estos hombres que están en la Biblia pueden bautizar, ningún hombre en la tierra, hermano, escuche, ningún hombre en la tierra puede bautizar. Y tú te estás preguntando, pero ¿y quién me va a bautizar? Sí, porque ustedes quieren verlo. Ellos quieren verlo. Ustedes quieren verlo con sus ojos. ¿Quién que te va a bautizar, verdad? Eso quieren verlo. Y tener un papel, que cuando tú cumplas, por ejemplo, si te bautizan hoy y el año que viene cumple año hoy, tú dices... Enero 28. Yo fui bautizado hace un año atrás. Sí. Por mi pastor. Sí, lo quiere tener registrado y todo. Sí. Pero te estamos diciendo que ninguno de esos hombres que tú ves aquí pueden bautizar. Y ustedes se van a preguntar ¿por qué? Porque por la sencilla razón de lo que le dijimos. Porque tienen mancha. Sí, exactamente. Pero ese Jesús le choca a ellos. Sí. Y yo sé, y esa no es la intención. Él mismo lo dice, que él no puede bautizar. Que él no es el que bautiza. Él mismo lo dice. Y está en tu Biblia todo este tiempo. O sea, mientras vamos desarrollando el tema, tú lo vas a ver. Entonces, como tú le estás diciendo, que las personas quieren verlo. Tú quieres ver. Porque tú quieres tener algo palpable. Tú quieres algo palpable. Porque tú no crees. Los cristianos le dicen ojo de espiritualidad. Sí. Entonces, tú quieres verlo, pero no se ve. Es el problema. Exacto. Entonces, ahora... Entonces, retomando los versículos que nos quedamos versículo 14. Sí, sigue diciendo él. Doy gracias a Dios de que a ninguno de ustedes he bautizado, sino a Crispo y a Gallo. Ahí es que viene la pregunta, pero ustedes lo están diciendo, ustedes no están entendiendo. No lo sabemos. Sí, Pablo bautizaba, pero no es de la forma como te lo han dicho. Ajá. No, porque recuerda que la gente está engañada. La gente piensa que el bautizo es en agua. Tú
cree eso. Y yo lo sé porque yo lo creía. Porque tenía un velo en mis ojos y no lo veía. Lo leía y no lo veía. Entonces, claro que lo bautizó, como él dice aquí, a Crispo y a Gallo. Y los otros discípulos bautizaban. Como nosotros lo bautizamos a ustedes. ¿Cómo? Que hagan el bien. Hermano, haga el bien. Eso es. Entonces sigue diciendo Pablo. Sí. Para que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre. Porque él sabía que no puede bautizar en mi nombre. O sea, que para que lo siguieran a él. Exacto. Eso es lo que está hablando Pablo. Para que ninguno diga que fueron bautizados en mi nombre. O sea, que yo lo bauticé. Ajá, o sea, que yo lo bauticé. ¿Qué significa eso? Para que me sigan a mí. Pero entonces, aquí es que viene, donde Pablo dice, que lo imiten a él. No sé qué él quiere decir que lo imiten. Quizás no quiere decir que lo sigan. Vamos a darle el derecho de la duda. Pero recuerde usted que Pablo es una persona de ser y no ser. De entre sí y no. De entre blanco y negro. Pablo está ahí en el medio. Sí. Ese es Pablo. Él está ahí en el medio. Nosotros conocemos a Pablo. Y sabemos quién es. Pero ese es Pablo. Entre ser y no ser. Como te dije. Entre sí y no y entre blanco y negro. Está él ahí. Entonces, en el versículo 16 dice, también bauticé la familia de Estéfana. ajá. Y de los demás no sé si he bautizado a algún otro. Entonces, vuelve la pregunta y vuelve a la mente de ustedes. Va a decir, pero ustedes lo están viendo que él bautizaba. Sí. Pero no es la manera que tú quieres, hermano. Ajá. Recuérdate que te está diciendo a ti que él no puede bautizar. Sí. Pero él bautizaba, sí. Él bautizaba. Pero no la manera como tú crees que es o que te lo dijo tu pastor. Sí. Que los discípulos bautizaban, sí. Ajá. Pero no de la manera como tú crees que es. No de esa manera. Y mientras vamos desarrollando el tema, entonces tú te vas a entender qué era la manera, qué era la forma como ellos bautizaban y por qué era que ellos no podían bautizar. Sí. Entonces, dice el verso 17. Oye, como dice aquí. Pues no me envió Cristo ¿a qué? A bautizar. A bautizar, te dice a ti. Entonces, que hay que ver, ahí que la gente se le pone la cabeza así. Exacto. A los líderes religiosos, porque ellos no profundizan en eso. No. Se le pone la cabeza así grandota. Dicen, Dios mío, pero ¿y qué es lo que este hombre está diciendo? Pablo, como algunos están ahora, lo que están escuchando en el video, pero hay que escucharlo atentamente, le estamos explicando, Pablo no bautizaba, pero al tú leer, dice a ti, pero él bautizaba. Ajá. Y entonces en el 17 dice a ti, pues no me envió Cristo a bautizar. Oiga, entonces ahí como tú dices, entonces la cabeza se le pone hacia la gente, el que está viendo eso, dice, pero entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Y está lo que era que Pablo está diciendo aquí. Pero que no está entendiendo de qué forma era que Pablo era que bautizaba. Entonces, seguimos leyendo. Dice, sino a predicar, te dice a ti, el evangelio, no con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la crucifixión de Cristo. ¿Qué significa eso? Que tú predicas, amigo, no es hablando disparate con un parlante, o que me fui para Brasil a hablar. Hermano, yo voy para Colombia la semana que viene. Yo voy para la nación a predicar. Estoy hablando disparate de que arrepiéntete. Que te va a llevar el diablo. Que te va a llevar el diablo. Que no es eso no es predicar. Eso no es predicar. ¿Hasta cuándo? Y todo el pastor que sepa eso, por eso le decimos a ti, que hay muchos que lo saben, están privados de la verdad. No pueden decírtela. Porque pierden su beneficio. Y esto es aquí, sálvese quien pueda. Esto está así aquí, sálvese quien pueda. La Biblia es un libro de que si usted entendió y comprendió, usted se va a hacer millonario. Sí. Ay, pero, y usted, a mí no me interesa eso. Yo no ando buscando riqueza. Riqueza así, sabiendo la verdad y engañando a otros, yo no quiero cosas así. Yo no sé cómo yo puedo dormir si saben la verdad. Sí. Entonces, Pablo aquí está diciendo, amigo, vamos
vamos a explicar ahora un poquito más y profundizar más en esos dos versículos que él te dice a ti que él bautizaba, pero Cristo no lo envió a él a bautizar. Exacto. Entonces, exactamente como dice aquí. Sí. Es un texto en el verso 17 que yo te lo voy a leer lo mismo, lo que pasa es que ellos lo diferenciaron. Escuche, cómo es que se dijera realmente, pero tienen que diferenciártelo para que tú puedas entender un poco. Exactamente. Entonces, dice así: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a bautizar. Tú te vas a decir, pero ¿cómo así? ¿y cómo así? Exacto. Tú me estás diciendo a mí que Cristo no te mandó a bautizar, pero tú estás bautizando. Ajá. Porque tú no has entendido todavía. Bautizar, amigo, es hacer el bien. Y decirle a otro, que haga el bien. Pero cuando te dicen a ti, recuerda que el bautizo significa tú seguir. Tú seguir, creer y seguir. O sea, Cristo no lo mandó a Pablo para que le crean a Pablo y lo sigan. No fue a eso. Sino que haga el bien y que le diga a la persona que hagan el bien. Entonces, al tú creer en lo que yo hago, en lo que yo practico, o sea, que es como nosotros vamos en un camino. Estamos en un camino y le estamos diciéndole a ustedes, hermano, hagan el bien, haz el bien, y tú ves que yo estoy haciendo el bien a la otra gente, ayuda a otro ser humano, no hago mal a nadie, y tú crees en eso y tú comienzas a practicar lo que yo practico, entonces tú eres bautizado, pero no por nosotros. Exacto. ¿Por quién tú eres bautizado? Por Cristo, hablándote religiosamente, por el Hijo del Hombre, por el bien del hombre. Exacto, porque es el que no tiene mancha. Recuerden que no se enoja, no siente ira, no muere. Escuchen, no muere ni un segundo, como se lo explicamos en un video anterior. Sí. Cristo no muere, el Hijo del Hombre no muere. Y si no muere, porque esa resurrección para Él no existe, la resurrección. Entonces, cuando Él te bautiza a ti, ese amor que está en cada uno de nosotros, entonces tú comienzas a hacer el bien, siempre hacer el bien. Sí. Siempre haciendo el bien. Entonces, como estamos hablando, que Él te bautiza a ti todos los días cuando tú haces el bien. Todos los días tú estás bautizado. Y que tú le dices a una persona, oye, haz el bien, mantente en el bien. Y si tú crees en eso, no es lo que yo te estoy diciendo, en el bien, en la obra que yo hago, pero no yo como persona que haciendo la obra. No. El Padre que se manifiesta en carne. Sí. Cristo, el Hijo del Hombre. Sí. Entonces, si tú crees en eso, el que se manifestó en mí, entonces tú vas a ser bautizado por Él, no por mí. Yo simplemente te digo a ti que haga el bien. Sí, al seguir el bien y mantenerte en el bien, ya Él te bautiza, porque tú crees y lo sigues. Al tú creer y a seguirlo, tú vas a hacer lo que corresponde al bien. Y eso es todos los días. El bautizo es diario, mientras tú estés vivo. Recuerda que tú tienes que mantenerte, ¿cómo? En el bien. O sea, creyendo en Él y siguiéndolo. O sea, es diario, todos los días, no una vez y ya. Que yo sé que eso es lo que te dio el sistema, y yo no lo culpo. Es como te dice Pablo en el 17, como le estamos diciendo, dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar. ¿Y qué significa predicar? Hacer el bien. Hacer el bien. No hablar mierda por un micrófono o por un megáfono. Sí, porque es hacer buenas obras. Evangelio significa el bien. Muchos tú dices, ay, que yo lo conozco, que buenas nuevas. El bien. El bien. Entonces, Pablo te dice a ti, sino a predicar el Evangelio. Y oye como dice aquí, como para confirmar lo que le estamos diciendo. No con sabiduría de palabra. O sea, que se están dando cuenta de que no es con palabra. No es hablando. No hablando. Predicar no es hablar, hermano, escuche. Sí, porque que la gente... Que nosotros le íbamos diciendo que la misma gente que se va por otro camino. Sí. Predicar. Yo sé que tú tienes por entendido que hablar. ¿Qué hablar? O están hablando allí. Están predicando. Cuando te dicen que están predicando el Evangelio, que están haciendo el bien a su prójimo. Eso es lo que no le están haciendo maldad. Entonces Pablo te dice a ti, no con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la crucifixión del Hijo del Hombre. Exacto. Entonces, o sea que si tú comienzas a hablar por ahí y no manifiestas y no pone en obra lo que te mandó a decir, o sea, que está disponible para que el bien
y ya hablando religiosamente, Cristo se ha manifestado, tú tienes que estar disponible para eso. Y para eso fue que ellos le llaman el don. El don que vamos a explicar eso más para adelante. Entonces, sí. Marcos, aquí en Marcos capítulo 16. Sí, entonces ya están entendiendo más o menos, como aquí en Corintios, de qué era que Pablo estaba hablando. Él bautizaba, pero recuerden, ya le explicamos eso, porque en Cristo no me mandó a bautizar, pero yo bautizo. Ajá. Pero recuerden que si yo bautizo, si yo te vengan a mí bautizando, yo no puedo bautizar porque tengo mancha. El que tiene la autoridad de bautizar aquí, Sí. el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Ajá. Como los religiosos lo conocen, Sí, el Dios del hombre. Exacto. Ese que tiene la autorización en la tierra para bautizar, pero yo no puedo. No, porque Pero tampoco Pablo. nadie tiene eso. ¿Por qué? Porque bautizar significa seguir, pero también bautizar significa el bien, hacer el bien. Eso significa. Por eso es que lo ponen de esa manera, y por eso es que tú escuchas que Pablo dice que él bautizó a fulano, o sea, a esa familia de Estefana, que él dice que él le hizo un bien, algo bueno le hizo a esa gente, él lo ayudó, que no sé de qué manera, no sé, yo no estaba ahí. Por eso él dice que él lo bautizó, y ellos creyeron ¿en quién? En el Hijo del Hombre. En el Hijo del Hombre, que se le manifestó a Pablo cuando él hizo la obra. Entonces ellos creyeron ¿en quién? En que el que hizo la obra, pero no Pablo, sino el Hijo del Hombre que se le manifestó en él. Exacto. Entonces esa persona creyó y siguió en el bien que hizo la obra a través de Pablo. O sí, entonces, por eso que tú ves que Pablo dice que Cristo no lo mandó a él a bautizar. Y después te decía a ti que bautizó. Y tú dices, pero ven acá, ¿y qué lío que tiene este hombre? Sí, exacto. Tú no estás entendiendo nada, porque a ti no te lo explican. Entonces nosotros te queremos dar un consejo. La Biblia no se estudia solo, amigo. No se estudia solo. Busca a alguien, otra persona o más, y estudie la Biblia parcialmente, sin el velo, sin religiosidad. Y estúdiela de diferentes puntos de vista. Estúdiela. Se lo damos de consejo. Estúdiela de diferentes puntos de vista. Porque una sola persona no puede. Porque la Biblia no le escribió un solo hombre. Esos son muchísimamente sabios. Muchos sabios que escribieron ese libro. No, pon esto aquí. No. Vamos a poner esto aquí. Porque nada está flor de piel. Si tú entiendes y crees todo por verdad, literal, entonces tú no vas a entender nunca. No puede entenderla. Entonces, cuando tú le dices a una gente que un libro esotérico, se escandaliza porque creen que esoterismo es brujería y cosas así. No. Yo puedo hablarte a ti, escribirte una carta, si estoy preso, por ejemplo. Mira, en la mesa yo dejé un libro y lo que te estoy queriendo decir otra cosa, pero para el que la lee, dice, él lee un libro en la mesa. Un libro en la mesa. Pero yo te quiero decir otra cosa a ti. Entonces ya eso lo convierte en esoterismo total. Entonces eso es, hermano. Ok, entonces para continuar aquí. Hablando y diciéndole, explicando lo que Pablo está hablando aquí también, lo que Jesucristo aquí en Marcos. Ajá. Mandó a decirle a sus discípulos. A sus discípulos. Sí. ¿Qué le dice aquí? Vamos a leérselo a ellos del término religioso. Con el velo. Con el velo. Vamos a leer todo con el velo. Y después esto lo vamos a leer de la forma sin el velo. Que dice de la siguiente manera. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Sí. Entonces, los religiosos lo tomaron de una manera que al sistema le conviene. ¿De qué? De que vete para allá, para Colombia, a hablar disparate. Vete. Eso no conviene a nosotros. Sí. Pero de la forma no religiosa es esta. Vayan por todo el mundo y hagan el bien a toda criatura. Eso le está diciendo Jesucristo le dijo a ellos. Vayan al mundo, a donde sea que ustedes estén, y hagan el bien. Sí. A toda criatura. Eso fue lo que le dijo Jesucristo a ellos. Ok. Entonces,
Para ir desglosando más el tema del bautismo. Ajá. Del bautismo. Vamos ahora a leer Juan 1, versículo 29, 30, 31, 33 y 34. Sí. Juan capítulo 1, Sí. verso 29, 30, 31, 33 y 31. 34. 33 y 34. Y 34, sí. Y 34. Y Sí. se estarán preguntando, ¿y por qué no leen el 32? No, el 32 te saca como de contexto, te saca de ruta. Por eso no lo leemos. No es por miedo, ni para doblar la escritura. No me interesa eso, porque yo no tengo una congregación aquí, por si acaso. Entonces dice así, Juan Sí. dice, Juan hablando. El siguiente día, Sí. vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, por eso es que nosotros le venimos diciendo a ustedes que si Jesús Sí. es Cristo, como tú le conoces religiosamente, sabemos que Cristo no muere, Cristo es Dios, no se ve, pero está en nosotros. Si Él es ese, entonces Él no existió como persona. Ahora, si nosotros sabemos que existió alguien que hablaba, Sí. porque este asunto es bien complejo y con tanta mentira la gente tiene esto fue como planificado. Entonces Juan dice que lo vio, pero vamos a decir que no fue Jesús. Exacto. Vamos a decir que fue el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre él vio, no a Jesús. Pero el hijo del hombre no se ve. No se ve. Tú no lo ves y que como una persona física. No una persona física. Entonces él dice que él lo vio. Exactamente, él dice que él vio el Hijo del Hombre. Él vio el bien, pero el bien no se ve. Porque tú no lo ves, el bien físicamente no se ve. Entonces él dice que él lo vio y dijo: he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces dice Juan: este es aquel de quien yo dije. Y yo sé que tu Biblia te dice a ti: después de mí viene un varón. Eso es puro velo, eso es pura religión. Sí. Tú no puedes creer todo. Entonces, vamos a leerlo sin ese pedazo de ahí, Sí. sin esa estrofa. Lo voy a leer. Y dice: este es aquel de quien yo dije, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Claro que era primero que tú. Porque el mundo estaba. Y dice el verso 31. Sí. Y yo no le conocía. Entonces tú te preguntas. Si tú estás preguntando que si él vio fue a Jesús, recuérdense hermano. Exacto. Si él vio a Jesús, recuerde que ellos son primos hermanos. Ellos son primos hermanos, exacto. Y esa gente vive en la región de Judea. Ahí. Eso es que se conoce en todo el mundo. Es un pueblo pequeño. Sí. Y se conocen. Porque María fue a visitar a la mamá de él. Y cuando vio que la saludaron, se regocijó y brincó, dice la Biblia, de alegría. Sí. ¿Quién? Juan el Bautista. O sea, ellos se conocían. O sea que aquí estamos viendo. Y estaban embarazadas prácticamente al mismo tiempo. Que prácticamente la misma edad tenían. 6 meses que se llevan Sí. supuestamente de edad. O sea, Sí. que ellos estaban en la barriga al mismo tiempo. Sí. ¿Qué significa eso? Que él obligado lo tenía que conocer. Sí. O sea, por eso te digo a ti, que ese Jesús, que él dice que él vio a Jesús venir, y después te dice a ti que no lo conocía, ese, entonces no existió como persona. Eso lo escribió alguien. Alguien. O él que daba testimonio, como lo explicamos en los videos anteriores, que alguien vino a dar testimonio de lo que existía, como él dice. Exacto. Porque era primero que yo. Exactamente. Porque ya en el mundo estaba. Exacto, pero al tú tener un velo y te lo pusieron como una persona, eso al bien, escucha, al bien le pusieron nombre y apellido, al bien del hombre. ¿Y qué le pusieron? Jesucristo, o Jesús, como sea que tú le llames, o Yeshua Yamashia, pero no existió como persona, porque te lo está diciendo tu Biblia, que él no lo conocía.
¿Cómo así que tú no lo conocías? Tu primo, hermano, real. Entonces, ¿de quién tú estás hablando? Entonces, por eso te dije a ti que no vamos a leer donde dice, después de mí viene un varón. Exacto. Dios no es un hombre, recuérdate. Él no es un hombre, tienes que recordarte de eso. Y no muere, por si acaso. Y en el mundo estaba, no que viene. O sea, la cosa tiene que tener sentido. Sí. Ok, o sea, que eso está ahí, ya usted sabe, para confundirte. Para ponerte el velo. Exacto, para crear el personaje de que vi, sí, Entonces, eso es. En el 32 y yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. ¿Qué quiere decir con eso? Haciendo el bien. Así es como le estaba explicando. Haciendo el bien. Cuando tú haces el bien, Cristo, el Hijo del Hombre, se manifiesta. Sí, pero se manifiesta en ti. Pero que la gente con agua. Exacto. Pero agua no significa eso. Agua significa gente, multitud. Bautizando a la gente con bien. Haciéndole el bien a la gente. Por eso Él vino, para que los israelitas vean. Lo vean. Pero no a Él, sino al Cordero que quita el pecado. Eso es lo que está hablando Juan. Sí. El 33. Y dice, y yo, vuelve y repite. Da como énfasis a eso. Vuelve y te lo repite. Y yo no le conocía. Dice, pero dice a ti, pero Él me mandó a bautizar. Exacto. Él te dice a ti. Pero ¿quién te manda a bautizar? Cuando ya tú haces el bien, o sea, cuando Él se te manifiesta en ti, tú haces la obra. No que tú haces la obra, sino que tú te prestas. Exacto. Para que Él haga la obra. Porque el mismo Jesucristo lo dijo. La obra que yo hago no soy yo que la hago. ¿Y quién es Jesús? Pues sí, porque muchos se escandalizan en el video anterior. Sí. Que Jesús no es el que salva. ¿Y quién es el que salva? Él te lo está diciendo. No soy yo que hago la obra, sino mi Padre que está en mí, dijo Él. Pero tú te has engañado, amigo. Y hasta que tú no despiertes del primer engaño, porque tú escuchas muchos predicadores por ahí diciendo que estamos engañados, ay, que no fuimos a la luna, o que la tierra no es redonda, ok, ya tú estás despertando al cuarto o quinto engaño, o vete tú a saber, pero del primer engaño tú no has despertado. Tú no has despertado, tú lo tienes como verdad el primer engaño. ¿Qué es tu Biblia? Es el primer engaño. Específicamente el Viejo Testamento. Es el maldito primer engaño de la humanidad. Y sí, amigo, yo creo en Dios. No porque te estoy diciendo esto, porque te estoy diciendo que es un engaño. Porque el primero que te dijo a ti eso, que es un engaño, fue Jesucristo. Él fue el primero. Que el primer engaño es ese, de la humanidad. Entonces, cuando tú entiendes y comprendes y también tú despiertes de ese engaño, entonces tú puedes hablar que estamos engañados. Pero tú te has engañado 1000 veces. Sí. Más que cualquier persona que crea que giramos en una esfera que gira. Y está haciendo el bien. Y está haciendo el bien. Entonces, si tú no has despertado el primer engaño, ¿cómo tú te vas a poner a hablar que tú estás engañado porque tú crees que vivimos en una esfera? O que tú crees que vinimos del mono. Tú estás engañado, amigo. Del primer engaño tú no has despertado. Entonces dice aquí, seguimos aquí leyendo, dice, aquel me dijo sobre quien vea, o sea, aquí, sobre quien vea. O sea, significa que cualquier persona, que eso es lo que queremos que tú entiendas. Cuando te dice a ti sobre quien vea, se refiere a cualquier persona. Pero sobre quien vea, ¿qué? Que se manifieste el Espíritu Santo. ¿Qué es eso? Que esté haciendo el bien. Ese sentir del bien que se manifieste en carne a través de esa persona. Eso es lo que te está diciendo a ti, Juan. Exacto, o sea, sobre quien veas descender, o sea, que sobre quien tú veas que se le manifieste el bien. Ajá. Entonces, al que tú veas haciendo, a cualquier persona que tú veas haciendo el bien a otra persona, te dice a ti aquí claro, y permanece sobre él. Cuando se le manifiesta, dice sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo
Pero tú te estás preguntando, ¿el hombre que hizo la obra? No, no, exactamente. Tú dices, pero ¿quién es que bautiza con el Espíritu Santo? ¿El hombre que está haciendo la obra? No el hombre que está haciendo la obra. El que se le manifestó en él. Ese. El que lo hizo a que hiciera la obra. Ajá. Ese es el que quita el pecado del mundo. Pero no se ve. Y es el que él se manifiesta en carne. Y es el que bautiza. Y ese, hermano, es que te bautiza a ti con el Espíritu Santo. Es el único que puede bautizar. Es el único que tiene la autoridad en la tierra. Exacto. ¿Qué significa que el único que te puede bautizar? El único que tú puedes seguir. El propio Jesucristo lo dijo a ti. No se hagan de maestro, hay un solo maestro. Exacto. Un solo que hay. Ese es el bien del hombre. Entonces, más adelante vamos a poner un ejemplo de ese mismo ejemplo que tú le estás diciendo. Sí. A ellos. El verso 34, para seguir en el contexto. Sí. Dice Juan, yo le vi. Sí. Pero yo también lo vi. Por ejemplo, yo lo veo. Tú también lo ves. Pero tú quieres verlo. Físicamente como un hombre. Como un hombre. Entonces, él te está diciendo, yo le vi. Y sabemos que Dios nadie lo ha visto. Ajá. Entonces sabemos que a Dios nadie lo ha visto. Sí. Pero él te dice a ti que él lo vio. Pero que yo también lo veo. Yo no sé si tú lo ves. ¿Cómo lo vemos? Cuando alguien hace, él se manifiesta en alguien para hacer el bien. Ese es él. Eso es lo que le está diciendo él. Dice así, y he dado testimonio de que es el Hijo de Dios. Claro. O sea, que, exactamente, que es el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios. Y le vamos a dar un ejemplo aquí, que pasó lo que pasó en Lucas, lo que le llaman parábola. Sí. Que por eso él le contaba historia a la gente, tratando de enseñárselo. Ajá, tratar de enseñarle quién es el Hijo del Hombre. ¿Quién es que salva? Jesucristo, hablando de quién es que salva. Lucas, capítulo 10. Entonces, ya están entendiendo, hermano, que bautizar, cuando tú bautizas, es cuando tú le dices a la persona que hagan el bien. Y también cuando tú ayudas a un semejante como tú, a un pariente, sí, a un hermano, un amigo, quien sea. Ajá. Entonces, ese bien que se manifestó en ti para que tú hagas eso, es el que bautiza. Pero tú no puedes bautizar. Porque al yo bautizarte a ti, es diciéndote a ti que haga el bien. Ajá. Pero no que tú vas a seguir a mí. Tú vas a seguir el bien que se manifestó en mí para que yo hiciera la obra. Ajá. Ese que tú tienes que seguir, no a mí. Entonces, ese que te bautiza a ti. Ajá, eso es. Entonces, aquí en Lucas hay una historia Sí, que es bien famosa entre los cristianos. Y dice de la siguiente manera, eso fue un ejemplo. Entonces, nosotros queremos saber si tú lo vas a ver. también. Si tú lo puedes ver también. Dice así, respondiendo Jesucristo dijo, un hombre, dijo él, descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales les despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano, verso 32, asimismo un levita, Sí. llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo, también el levita. Sí. Van dos personas ya, que te decía a ti, pasó este y pasó aquel, de largo, y vieron el tipo tirado. Ok, pero un samaritano, sí, porque un samaritano aquel entonces era como una gente mala. Ajá. Como un delincuente. Un delincuente, de lo que lo tenían como que, era un tipo como que, un despiadado, por así Sí. decirlo. Entonces, un samaritano que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Yo te pregunto a ti en esta hora, ¿lo viste? ¿Quién es que quita el pecado del mundo? ¿Viste quién quita el pecado del mundo? ¿Quién es que te puede bautizar a ti? Exacto. ¿Quién salva? ¿Lo viste? No fue el samaritano. Pues si estás pensando, no fue el samaritano. Por eso te preguntamos a ti que si tú lo viste. Porque yo lo vi. Como Juan dice, y yo lo vi. Y doy testimonio de que es el Hijo de Dios. Por eso nosotros le decimos a ustedes que nosotros no podemos bautizar
con la autorización que tiene el Espíritu Santo, ningún hombre en la tierra. Nosotros sí somos, como quien dice, como colaborador. Nosotros somos colaboradores para que tú hagas el bien. Exacto. Mira, haz el bien, hermano. Ajá. No, haz el bien. De esa forma que nosotros bautizamos. Esa es la única forma. Esa es la única forma que nosotros podemos bautizar en la tierra. Exacto, pero no de la forma en que... Como lo han dicho a nosotros, a la gente. Porque bautizar significa seguir. Creer y seguir. Hay dos formas de bautizar. Nosotros no podemos bautizar la forma de que sígueme a mí, como tanto los pastores hoy en día, que así lo puso el sistema, que te bautizan y te dan a ti un diploma y tú perteneces ahí. Tú perteneces a tu pastor. Exacto. Y si te quieres cambiar de iglesia, tú vas con ese certificado y se lo enseña aquel pastor. Sí. I think Entonces aquí te dice de la siguiente manera que entonces al samaritano se le manifestó el Espíritu Santo. Exacto. Entonces no fue el que hizo la obra, como Jesucristo se lo decía a ellos. No soy yo que hago la obra, sino el Padre que está en cada uno de nosotros. Exacto. El bien. O sea, que eso es lo que él decía. Y también, como te dijimos al principio, de que él no puede bautizar. Exacto. El personaje. Sí existió. Sí existió. Porque claro, ya te lo replanteamos aquí en el capítulo 1 de Juan. Que Juan lo vio y no le conocía, y etcétera, etcétera. Pero eran primos, recuérdate. Hermanos. Entonces, el personaje le dice aquí en Mateo 20:23. Mateo 20, del 20 al 23. Sí. Mateo 20, del 20 al 23. Al 23, ahí. Sí. Dice de la siguiente manera: Jesucristo hablando. Y por eso te dijimos a ti que ni él ni ninguno de estos hombres pueden bautizar. Tienen la autoridad para bautizar en la tierra. ¿De qué sentido? De que lo sigan a ellos. Porque tienen manchas. Y recuérdate tú que el cordero no tiene mancha. Según hablándote a ti religiosamente. Pero vamos a leerlo aquí. Sí. Donde él lo dice. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. ¿Qué es lo que le pedían? Eso. Él les dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesucristo respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis? Él hace una pregunta a ella o a ellos. Sí. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? O sea, él le está hablándole a ellos. Él le preguntó. Sí. O sea, que él fue bautizado. Exacto. Entonces la persona se va a preguntar, pero el que lo bautizó fue Juan. La persona se va a preguntar. No sé las preguntas que le hacemos a ellos, a la gente. ¿Y quién fue que bautizó a Jesucristo? A Jesús. Y yo sé que con toda honestidad, tú te vas a tirar con tus zapatos y tú me vas a decir a mí que fue Juan el Bautista. Sí, porque está escrito. Sí. Pero que estamos diciéndote a ti que Juan el Bautista no tiene autoridad de bautizar. Entonces, ¿de qué bautizo que está hablando Jesucristo? Del Hijo del Hombre. El único que puede bautizar. Por eso él le está diciendo aquí a ellos que él fue bautizado. Entonces sigue diciendo. Él les dijo. Ellos le dijeron, podemos. Sí, o sea que ellos le dijeron que sí, nosotros podemos. Sí, podemos. El que te bautizó a ti, a nosotros también nos va a bautizar. Nosotros podemos. El que te bautizó a ti, Jesús, sí, a nosotros también. Ajá. Entonces él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Porque él sabía que ¿quién era que lo bautizaba? Él sabía. Y a él decir eso, como dijimos al principio, que el bautizo es diario. Diario. Porque él no dice aquí con que yo fui bautizado. Él dice con que yo soy bautizado. Sí. O sea, presente. Es diario.
Eso significa diario, pastor. No es que fui bautizado en el 2010. No. Es diario. ¿Por qué es diario? Porque diariamente, mientras tú vivas, tú tienes que seguir el bien. Y recuerda que bautizar es creer y seguir. O sea, tú tienes que creer en Él y seguirlo. Y seguir diario. en el bien. Exacto, diario. O sea, por eso lo está diciendo así, en presente. Que yo soy bautizado. Entonces, O sea, que no es el que bautiza. Se están preguntando eso mismo. Entonces, ¿quién fue que bautizó a Jesús? Y ustedes me están diciendo que no fue Juan, pero yo estoy viendo que fue Juan que bautizó. Ajá. No fue Juan, porque Juan no tiene la autoridad para bautizar. Entiéndalo, hermano. Ni Juan, ni Pedro, ni Pablo, ningún hombre en la tierra puede bautizar, ni tu pastor. Ajá. Dice que mopo un río y hay una pileta de agua y te voy a bautizar. Esa no es la forma. Sí. Eso es un velo para que tú sigas a tu pastor. Entonces aquí vemos que alguien bautizó a Jesucristo, lo bautizó. Entonces, ¿quién fue que lo bautizó? Aquí te lo vamos a decir. Aquí en Romanos 8:11. En Romanos 8:11 te está hablando claro quién fue que lo bautizó a él. Sí, dice de la siguiente manera. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús. ¿El espíritu de quién? Preguntar, ¿el espíritu de quién fue que levantó a Jesús de entre los muertos? Sí. El espíritu del mismo, como muchos se jactan diciendo que él es Dios. Sí, ¿Qué es lo que te dice a ti? Que el Espíritu Santo es el Espíritu de Jesucristo. Sí, el Espíritu del mismo. ¿Qué te dice a ti? No te dice eso a ti. Dice a ti el Espíritu dice el Espíritu que levantó de los muertos a Jesús. O sea que ese fue el que lo bautizó a él, el Espíritu Santo. ¿Por qué lo bautizó? Porque él creyó en él y lo siguió. Jesús creyó en él, ¿en quién? En Cristo, y lo siguió. Y lo siguió y le decía a la persona, hagan el bien, ámense. Eso es lo que él decía. Para que si ustedes creen en eso, ustedes van a ser bautizados por él. ¿Pero por quién? Por el bien, por el amor, por Dios, por Cristo. Ajá. Y sigue diciendo, ¿verdad? Que levantó de los muertos a Jesús, mora en ustedes. El que levantó de los muertos a Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en ustedes. ¿Qué te quiere decir? El que mora en ti. Él está en ti. El bien, el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es sin mancha. No se enoja, no tiene ira, no tiene nada de eso. Que fue crucificado desde la fundación del mundo. Sí. Fue. No que lo crucificaron con la historia esta que te dicen. Que te dio el mundo. El mundo te dio a ti que él fue crucificado que hace 2000 y pico de años, sí. Te dicen a ti. No fue 2000 y pico de años que lo crucificaron a Cristo. No, desde la fundación del mundo. Desde cuando se fundó la tierra, el mundo, el sistema. Cuando el sistema se introdujo al mundo, desde ahí fue que fue crucificado. Sí. Porque te lo dicen. Nosotros hablamos de eso en un video. Sí. Que Cristo continúa crucificado. Claro, Él está crucificado desde la fundación del mundo. Yo sé eso, pero como yo sé que no nos van a creer, entonces nos dirigimos aquí, a su palabra que la persona tiene por verdad y por palabra de Dios, para que puedan ver. Exacto. Entonces, dice aquí, entonces ya sabemos aquí que ¿Quién fue que lo bautizó? ¿A quién? A Jesús. Sí. Dice Pablo aquí. Y él creyó y lo siguió. Y lo seguía. Entonces, aquí en Primera de Juan, vámonos para Primera de Juan, capítulo 1, verso 5. Sí. Aquí. Vamos a leer eso. Juan 1, verso 5. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. O sea, ¿qué te cree decir que no hay ninguna tiniebla en él? Que no tiene mancha. Que no tiene mancha. No se irrita, no se enoja, no muere, no siente alegría. Nada de eso, no tiene mancha. Eso es. Es por eso que te decimos a ti que ese es el único que puede bautizar, en sentido, el único que tú puedes seguir. Porque podemos bautizar. ¿Cómo? Haciendo el bien. Exactamente. Y diciendo a ustedes que hagan el bien. Eso y si tú encuentras a otra persona, tú le dices, oye, haz el bien. ¿Tú crees en Dios? Sí, haz el bien.
Y mientras tú hagas el bien, entonces es el bien, el amor, Él te va a bautizar a ti y tú vas a creer en eso y lo vas a seguir practicando y lo vas a seguir. Sí, porque es como Pablo dice aquí en 1 Corintios capítulo 13. Aquí. Exacto, hablando de que no tiene mancha. Ajá. Hablando de que el Espíritu Santo no tiene mancha. Él es el que tiene la autorización aquí en la tierra de bautizarte. Sí. No un hombre, no yo, ni tu pastor, ni Pablo, ni Pedro, ni Juan, ni Jesús. Tienen la autoridad de bautizar. Ajá. Porque tienen mancha. Sí. El único que no tiene mancha es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Dios. Y Dios es amor. Como Pablo te lo está diciendo a ti en Corintios. Aquí, él te lo dice aquí. Exacto. Vamos a leerlo. El amor es sufrido. Por eso que él dice que él está crucificado con Cristo. Porque es que nosotros estamos crucificados con él. Porque cuando tú ves tanta maldad, injusticia, tú sufres. Te duele. Entonces te dice a ti aquí. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. Como dijimos, la mancha Sí. al principio. No tiene envidia. El amor no es jactancioso, como dijimos. Sí. No le gusta que, como enaltecerse. enaltecerse, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. ¿Qué significa eso? Que el amor nunca muere. ¿Te quiere decir Pablo? Por eso es que te decimos a ti que el bien, Cristo, nunca muere, ni un segundo. Por eso te lo decimos. Nunca puede morir. ¿Ok? Exacto. Entonces, vamos Sí, hay un versículo aquí Sí. que ustedes se están preguntando y es bien famoso. No, es el más famoso. Y por ese versículo han matado muchísimas personas. Y hay personas que hasta se vuelven hasta enemigas. Y ni se hablan por ese versículo. Sí, porque tú sabes que ahora se han levantado muchos cristianos unitarios, Sí. ¿se podría llamar? Sí, que Dios es uno. Y en realidad, si Dios es uno o 1,000,000, eso eso no sabe, eso no tiene poder alguno, aquí hemos dicho. Eso no te liberta tampoco. Entonces, este versículo, Mateo 28, verso 19. Verso 19, sí. Es bien contundente y ha traído muchos problemas. Sí. Muchos dicen que lo añadieron, ¿no? Que lo añadieron. Muchos dicen. No, que eso lo añadieron, dicen muchos. Sí. Dice de la siguiente manera. Por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mi pregunta es, yo leyendo ese texto Sí. y teniendo el conocimiento que uno tiene de quién es Dios y de que no debemos bautizar, Sí. eso aquí, cuando él dice Hacer discípulos. y hacer discípulos, eso está mal, eso está errado, Sí. porque eso es diciéndole a la gente como que siga un hombre. como que te siga un hombre, Que te sigan a ti. te sigan a ti, y eso está mal, así no es. Ese es el único problema que yo tengo, o sea, no yo, que yo veo que está mal. Sí. Pero después de que como dice, que bautícelo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu, eso está bien. Está bien porque tú le estás diciendo a la persona que hagan el bien. Y si tú le quieres llamar al Espíritu Santo el Padre, llámalo así. Exacto. Si tú quieres llamarlo al Espíritu Santo el Hijo, llámalo así. Si tú quieres llamarlo el Espíritu Santo a Dios, el Espíritu Santo de Dios. Si yo te digo a ti, haz el bien, yo estoy diciendo a ti que haga eso mismo. Te estoy mencionando los tres. O sea, no los tres, sino De las tres formas. de las tres formas como ellos entienden y comprenden que se le puede llamar. Sí. Como el Hijo, como el Padre, como el Espíritu Santo. De tres formas tú lo puedes llamar. No es que son de que tres, porque esta gente ellos se fueron por ahí, como dijimos al principio, que la gente son los que se van. Y por ahí, por un camino, y empiezan a doblar las cosas. Sí. Que son tres personas, dicen los católicos. Dicen ellos. Dios no es una persona. Él no es una persona no es una gente. Por si acaso.
O sea, se le Exacto. puede decir de tres formas. De tres maneras. De muchísimas maneras que está escrito en tu Biblia. Los otros dicen que son 100 nombres, 99 creo que. O tú le puedes decir también el bien, el amor. Sí. Tú le puedes decir Exacto, el bien. el amor, el bien. Entonces, aquí en Hechos, vamos a leer algo donde Sí. Pedro, en Hechos 2:38. Sí. Sí, Hechos. Déjame borrar eso ahí. No, vamos a dejarlo. Hechos, Hechos 2:38. Y dice de la siguiente manera. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense. Hay que aprender a escuchar y hay que aprender a leer, hermano. La Biblia, Exactamente. Vamos a escuchar, vamos a leerlo de nuevamente para que le pongan atención a lo que se le va a decir aquí ahora. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Dice a ti, en el nombre de Jesucristo. Te dice. sí. Vamos a ponerlo en el nombre, en el Hijo del Hombre. Sí, vamos a poner, vamos Cada poner uno de vosotros en el Hijo del Hombre, Ajá. para perdón de pecados, y recibirá el don del Espíritu Santo. Exacto. Vamos a hablar de ese versículo. Sí. Mire, cuando él dice Pedro, dice a una multitud que se quieren bautizar. Sí. Entonces, él le dice a ellos, arrepiéntanse, porque religiosamente hablando, no hay perdón de pecados si tú no te arrepientes. Eso no puede pasar. Eso es religiosamente hablando. Pero cuando usted conoce a Dios y sabe que Dios no castiga, Él no tiene que perdonarte a ti nada. Eso sería como que tú tienes que arrepentirte del mal que tú haces. Arrepentirte. O sea, de la forma como Pedro lo está diciendo, de la forma que Pedro lo está diciendo de la manera como si tú eres un israelita. Sabemos en este canal quiénes son los israelitas. Si tú eres un israelita que vive poniendo leyes, Ajá. y hacerlas que las cumplan, entonces tú tienes que arrepentirte de eso. Ajá. También a las personas que están infringiendo la ley que le ponen los israelitas, si tú eres una persona que roba, que le hace maldad a tu prójimo, que hace, entonces tú te tienes que arrepentirte de eso, no hacerlo más, no volverlo a hacer ya. Exactamente. Te dice Pedro. Eso es un giro de tu vida. Un ejemplo, si tú eres así, es un giro de tu vida de 180 grados. Exacto. No de 90, ni de 270, ni de 360 grados. De 180 grados. Entonces, que ya tú no haces más eso. Si tú le hacías mal a la gente, de alguna forma u otra, lo engañaba, le robaba dinero, a tu prójimo lo hacía mal, ya tú no lo haces más. Arrepiéntete de eso. Exacto. O sea, por eso es que el término religioso es de que no hay arrepentimiento. O sea, ¿cómo es? No hay perdón de pecado sin un arrepentimiento. Y eso es real. No, eso no existe. Si tú eres un israelita, no hay eso. Y si tú eres una persona que, como tú dijiste, que vive haciendo, que rompe el pecado que te ponen la ley de la forma de Adán. Sí. Si tú de la forma de Adán que ponen el pecado, y si tú la transgieres de la forma en que rompiendo la ley, entonces de esa forma ahí. Tienes que arrepentirte. Entonces te dice a ti, bautícense, dice él. Bautícense, pero cuando dice a ti, bautícense, él le está diciendo Pedro, no es que yo te voy a bautizar. Exacto, y que bautícense. No. Él le está diciendo, hagan el bien unos a los otros. Bautícense. Ajá. Te dice, hagan el bien. Háganse el bien ámense los unos a los otros. Porque recuérdate, hermano, que ellos no pueden bautizar que no unos a los otros, como de que yo bautizo aquí, yo te voy a seguir. No. Ámense unos a los otros, bautícense. Sí. Dice, y cada uno de vosotros en el amor, o sea que en el bien, en Cristo, hagan el bien. Entonces, para perdón de pecado, ahí que viene. Cuando tú comienzas a practicar el bien, como Padre lo está diciendo, bautícense, o sea, hagan el bien. Entonces, ustedes van a recibir, como dice, el perdón de qué? El don del Espíritu. ¿Qué significa eso? Ajá. Que hay dones. Sí. De diferentes formas de manifestar la ayuda. Por ejemplo, no es solamente con dinero,
Por ejemplo, tú no puedes tener dinero y tú puedes ayudar a una gente. ¿Cómo? Que una gente necesita una operación y tú conoces un médico, amigo tuyo. Mira, haz una operación a esta persona, ayúdamela ahí. Ya eso es un don. Yo lo veo así. Si tú no quieres seguir viendo de la forma religiosa, de que hablando en lengua, ese no hay problema. Que el don de que no. Estamos diciendo, el don es cuando se manifiesta en diferentes formas. Dios se puede manifestar en ti, de que tú seas, por ejemplo, un doctor y tú tengas la oportunidad de operar a una persona que en verdad necesite esa operación y que no tenga dinero. Tú dices, ven que te voy a operar. Ya Él se manifestó en ti ahí, de ese don. ¿De qué? De tú sanarlo. Exacto. O sea, entonces, de diferentes formas. Si tú quieres ayudar a una persona, cualquier, por ejemplo, a un amigo tuyo, o cualquier tipo de cosa, entonces se va a manifestar el don del Espíritu Santo de la forma de lo que la persona lo necesite. Exacto. O sea que para eso, y tú tienes que estar como dice Pablo, tienes que estar disponible. Tú tienes que estar disponible para que Él se manifieste. Sí. En carne. Ok. O sea, para en carne para que Él haga la obra. Para que Él haga la obra a través de ti. Sí. Ok. Entonces, aquí vámonos a Hechos. Sí. Hechos capítulo 10, verso. ¿Qué mismo en Hechos? Hechos capítulo 10, versículo 47 y 48. O sea que ya le explicamos aquí lo de Pedro. Hechos 2:38. Le dicen que bautícese y tiene que amarse, porque ese es el mensaje. Ajá. Ese es el mensaje del principio. Sí. Ámense. O sea, al tú decirle a la persona, bautícense, le está diciendo, ámense. Eso fue lo que le quiso decir. Bautícense los unos a los otros. No ven para bautizarte, fulano. No. Bautícense. O sea, ámense los unos a los otros. El mismo mensaje todo el tiempo que Jesús venía diciendo. Diferentes formas de decirlo. Eso es todo. Eso es el bautizo. Él no puede bautizar, recuérdate tú. Entonces, vamos a leer Hechos capítulo 10, versos 47 y 48. Y dice de la siguiente manera. Entonces, respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados? Esto que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros. Entonces, entonces aquí vemos que está diciendo de una forma: ¿puede acaso alguno impedir el agua? O sea que el agua no se puede impedir. Pero la gente piensa que agua literal. El agua. O sea que él está diciendo que el agua, nadie puede parar el agua. Pero no es la forma literal como tú lo estás viendo leyéndolo aquí, que agua de beber. O agua de una pileta. No es agua que está hablando Pablo. No es Pedro. Sí. No es agua literal que está hablando Pedro ahí. No. Él está diciéndole a ellos, ¿puede acaso alguno impedir el pueblo? El pueblo, eso es lo que le está diciendo él. Sí. ¿Para qué? Para que no sean bautizados. Porque es un contexto que lleva. Recuerda que el agua no es una persona, el agua. Digo, el agua... No es agua literal. O sea, el agua no puede ser bautizado. El agua no puede ser bautizado, sino la persona. Entonces, en tu Biblia... Te dice agua. Pero en tu Biblia también te dice a ti, según Jesucristo, la revelación de Jesucristo, que agua significa gente, pueblo, nación. Entonces, Pedro está diciendo aquí, por eso que lo está diciendo así. Sí. Hola, ¿puede acaso alguno impedir el pueblo? ¿Para qué? Para que no sean bautizados. Eso es lo que está diciendo Pedro. Y lo vemos aquí ahora en Apocalipsis. Sí. Lo que estamos hablando aquí en el mismo contexto. Apocalipsis. Capítulo 17 y 15. 17-15. 17-15. Sí. Vamos a leerlo ahí. La revelación de Jesucristo hablando. Sí. Según Jesucristo hablando, dice de la siguiente manera: me dijo también, las aguas que ha visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbre, naciones y lenguas. O sea, lo que te estamos diciéndote a ti es porque está en tu Biblia. No, y la tenemos que usar. Nos vemos forzados a usarla para que tú creas. Tenemos que entrarnos en la matriz, en la que las personas creen, siempre ha tenido por verdad. Ajá. Y decirle, mira, vamos a explicarte las cosas como es,
de un punto de vista no religioso, sin el velo. Sí. Porque si te hablamos a ti con el velo, que vamos a estar repitiendo esto. Y vamos a estar como unos profanos, repitiendo lo que otro dice. Entonces, cuando aquí te estamos dando a ti lo que dice Pedro, en el 47, 10:47 de hecho, Ajá. te está dando claro. Dice, y entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el pueblo? Pero tú estás viendo agua, impedir el pueblo. Ajá. Dice, impedir para que sean bautizados. O sea, que tiene que tener una lógica. Ajá. Tú estás viendo agua. Exacto, pero el agua no puede ser bautizada. Exacto. Entonces te dice a ti, ¿puede ser acaso impedir el pueblo para que sean bautizados, para que hagan el bien? Ajá. Esto han recibido el Espíritu como nosotros, dice. O sea, que estaban haciendo el bien. O sea, que él está diciendo, nadie va a impedir eso. No, nadie puede. Nadie va a impedir que se amen unos a los otros. Nadie lo puede impedir eso. Que se hagan el bien. Eso es lo que está diciendo. Entonces, el verso 48 dice, y mandó a bautizarle. O sea, él no lo bautizó. Sí. Él mandó. Fue. ¿A qué? A que se amen. A que se amen unos a los otros. Eso está diciendo. No es que ven para ponerte un poquito de agua en la cabeza. Eso no es. Él lo está diciendo ahí. Porque él sabía que no podía bautizar. Bautizar en el sentido de que me sigan a mí. Bautícense, ámense los unos a los otros, hagan el bien entre ustedes. Sí, entonces cuando tú crees en eso que te estamos diciendo a ti que siga o que practique, entonces ese bien a ti te va a bautizar. Y entonces ya tú vas a seguir tu camino, y le vas a decir a quien tú te encuentres por el camino, a el bien también. Pero tú no estás siguiendo a ningún hombre. Tú estás siguiendo el bien, que no tiene mancha. Sí, como dice aquí Pablo en Corintios, que no tiene mancha, no se irrita. Sí, para hacer, que hagan el bien, para hacerse. Por eso que dicen, religiosamente dicen a ti que tú para ser salvo tienes que ser bautizado. En términos religiosos. Entonces, el término no religioso es, yo entiendo y comprendo de que es tú creer en el bien para que la maldad no llegue a ti. Para que tú seas salvo de eso. Para que exactamente la maldad no toque tu moral. En versión religión es, tú sabes que muchos se jactan y dicen que el diablo no toca a un hijo de Dios o la maldad. Sí. Eso mismo es. Eso es versión religión. Entonces, esperemos que este video, como dijimos al principio, no es para cambiar el mundo, porque sabemos que el mundo nadie lo cambia, ya está establecido el sistema. Eso es lo que nosotros entendemos y comprendemos del bautismo. Sí. No queremos cambiar el mundo. Que es tú creer y seguir. Y si tú sigues a un hombre, a un pastor, acuérdate, tiene mancha. Recuérdate de eso. Sí. Pero si tú sigues al bien que está en ti y tú practicas eso y tú crees en eso, entonces tú estás siguiendo al que no tiene mancha y no muere. Exacto. Entonces, eso es, hermano. Esperemos que este video les sirva de bien. Le haya servido de ayuda y que lo hayan podido entenderlo, porque es un poco... Es profundo y confuso, pero... Exacto. Pero se puede. Lo hicimos, lo explicamos de la mejor manera posible que nosotros podamos. Y como ya hemos dicho, si usted entiende y comprende de que este video puede servirle a otra persona de ayuda o de algún entendimiento, entonces usted le da like. De lo contrario, entonces usted le da dislike y no hay ningún tipo de problema. No va a pasar nada con usted. Tú no te vas a condenar. Dios a ti no te va a castigar porque Dios no castiga. A nosotros nos mintieron desde chiquitico. No haga eso porque Dios te castiga. Es una mentira. Dios no castiga a nadie. El que te castigue de tú mismo con tus actos. Eso nosotros lo entendemos. Cuando tú entiendas y comprendas quién es Dios real, recuerda que Él no tiene, Él es luz. Y no hay tiniebla en Él, no hay mancha, no se irrita, no se enoja. ¿Ok? Cuando tú entiendes y comprendas eso, tú vas a entender muchas cosas. A nosotros nos vienen diciendo muchísimas mentiras. O sea, hermanos, queden en paz en esta hora y nos vemos en el siguiente video.